¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si empezamos a desarrollar el algoritmo que nos permite obtener el autómata finito determinístico mínimo. Ese es un autómata finito con la menor cantidad de estados posibles, con la menor cantidad de estados que reconoce un lenguaje regular. Recuerden nosotros que cuando hablamos de lenguajes regulares son varios los autómatas finitos que pueden reconocer un lenguaje regular, pero hay un único autómata finito determinístico mínimo. El mínimo es uno solo. Recuérdenlo esto porque es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuántos, si un lenguaje regular puede ser reconocido por varios autómatas finitos? La respuesta es sí, pero si son varios autómatas finitos mínimos, la respuesta es no, es uno solo. ¿Cuál es la importancia de tener el autómata finito mínimo? Bueno, en realidad es el autómata que tiene la menor tabla de transición, por lo cual, en el caso de que nosotros queramos implementarlo, bueno, es el que tiene la tabla más chiquitita, por lo cual es beneficioso para la implementación. Pero también sirve para determinar equivalencias entre autómatas finitos determinísticos. Claro, porque si tengo más de un autómata finito, saco el mínimo, y si obtengo de los dos que tengo, los que estoy evaluando, el mismo autómata finito mínimo, son equivalentes. Probar equivalencia también entre las expresiones regulares. Ustedes recuerdan que de la expresión regular podíamos ir el autómata finito no determinístico a través del algoritmo de Thompson, y del no determinístico al determinístico podíamos ir con la construcción de subconjuntos al autómata finito determinístico. Así que si tenemos dos expresiones regulares y obtenemos de cada una de ellas el autómata finito mínimo, podemos saber con una absoluta precisión si esas dos expresiones regulares son equivalentes. El algoritmo es muy simple, como todos los algoritmos que nosotros estamos viendo. En principio hemos visto una resolución gráfica o una tabla de estados, no sé si ustedes recuerdan, la tabla de estados distinguibles para poder establecer los autómatas finitos, el autómata finito mínimo. Hemos visto estas resoluciones gráficas, pero esta es un poquito más profunda, un poquito más teórica. De cualquier modo es una simple introducción a lo que estoy haciendo aquí. Lo vamos a ver en profundidad en clase. Pero esto se divide en una serie de pasos, 6 pasos particularmente. Lo primero que hay que hacer, como hacíamos nosotros cuando vimos otros métodos, es particionar el conjunto de estados en dos clases: la clase de los estados finales y aquellos que no lo son. Recuerden que si tenemos, por ejemplo, el caso particular de un estado inicial que también es final, pasará a las categorías de los estados finales, ¿no? Entonces, dos clases: una clase de los estados que no son finales y la otra clase de los estados que son finales. De lo que el estado de rechazo pasa a ser un estado no final. Un estado de rechazo es un estado no final. Una vez que tenemos particionado esto, que podemos saber cómo hacemos todo esto, detectar los estados equivalentes por clase. ¿Qué es un estado equivalente por clase? Que tienen un mismo comportamiento. El comportamiento, vamos a ver que se trata en la tabla de transiciones, que tienen la misma fila, es decir, que desde un estado con un determinado símbolo vamos a otro estado en particular, y varios estados van con los mismos símbolos al mismo estado. Son equivalentes cuando el comportamiento es ese, si las filas se corresponden, si las filas son iguales. Una vez que encontramos las equivalencias, el estado de equivalencia, reducir el autómata. Reducir el autómata es eliminar estos estados equivalentes que encontramos al principio, que estos estados equivalentes que encontramos al principio tienen una equivalencia inmediata. Enseguida podemos encontrar estos estados equivalentes. Después que hacemos esta reducción, lo que tenemos que hacer es construir la tabla de transiciones por clase. Ahora vamos a ver de qué se trata en un detalle. Y después sí buscar los estados equivalentes por clase, es decir, dentro de la misma clase, y qué comportamiento tiene dentro de la misma clase. Una vez que encontramos esos, actualizar cada una de las tablas. Bueno, parece complejo todos estos pasos, pero quise hacer una síntesis de los pasos para que podamos apuntar directamente a cada uno de los pasos. Y como digo siempre, ¿no? Ustedes tienen bibliografía y tienen libros como para profundizar esto que yo estoy explicando, que es una breve síntesis, pero en el libro tienen mucho mejor explicado. Bueno, vamos a ver, digamos la expresión regular, que hemos visto esta expresión regular en clase, A asterisco BA o AB A asterisco, nos da, obteniendo, utilizando semi-Thompson, y créanme que es así, esta tabla de transición. Bueno, esta tabla de transiciones que tiene los huequitos, donde no tenemos transiciones, ustedes saben que esos huequitos los podemos completar agregando un estado de rechazo. Estado 8 para nosotros es un estado de rechazo. Porque acá tenemos un conjunto de estados. Estado 0, que es
inicial, no es final, 1, 2 y 3 que son estados intermedios, y los estados 4, 5, 6 y 7 que son estados de aceptación, y el estado que acabamos de agregar, el estado 8, que es un estado de rechazo. La tabla, estas cuestiones vistas hasta ahora son simples y las hemos desarrollado en varios ejercicios. Vamos a ver, el primer paso es particionar la tabla en dos grupos, en dos clases, una clase de los estados no finales y otra clase con los estados finales. Bueno, fíjense, una clase con los estados no finales tenemos estados 0, 1, 2, 3 y 8, el que acabamos de incorporar, la clase 0. Y la clase de los estados finales son 4, 5, 6 y 7. Ahora busquemos un comportamiento. Ustedes vean lo siguiente. Vean que acá el estado 0 tiene comportamiento 1, 2, el estado 1 tiene comportamiento 3, 4, la fila, ¿no? El estado 2 tiene comportamiento 7, 8, el estado 3 tiene comportamiento 3, 2, no coinciden las filas, no tenemos valores iguales en las filas, ¿no? Dentro de una misma clase. Vemos acá, el estado 4 tiene 5, 8. El estado 5 tiene 6 y 8. Y el estado 6 tiene 6 y 8. El estado 5, que pertenece a la clase 1, estados finales, y el estado 6, que también pertenece a la misma clase, pertenecen a la misma clase y tienen el mismo comportamiento, es decir, con A ambos van al estado 6 y con B ambos van al estado 8. Quiere decir que alguno de estos dos los podemos eliminar. Siempre por convención se elimina nos quedamos con el número más chiquito. En este caso nos quedaríamos con el 5, ¿no? Pero fíjense, el estado 6, que es el que nosotros eliminamos, no va a quedar estado 6. El estado que lo reemplaza ahora es el estado 5. Si el estado 5 lo reemplaza, el comportamiento, si eliminamos el comportamiento de 5 va a ser de 5 voy a 5, es decir, iba a 6, pero 5 lo reemplaza, y 8. Si de 5 voy a 5 y 8, va a quedar el estado 5 igual que el estado 4, que originalmente va a 5 y a 8. Quiere decir que lo podemos eliminar, y si reemplazamos esto por 5, estos dos van a quedar iguales, por lo cual de 4, 5 y 6, el 6 podemos eliminarlo y el 5 también podemos eliminarlo, nos quedaríamos con 4 y 7. Entonces, detectamos los estados equivalentes y ahora vamos a hacer la reducción del autómata. La reducción del autómata es eliminar cuáles son esos estados equivalentes. Comportamiento dijimos que tienen la misma fila, y equivalentes si están dentro de la misma clase y tienen el mismo comportamiento. Estos tienen la misma fila, están en la misma clase y tienen el mismo comportamiento. Entonces los eliminamos. El tercer paso es reducir el autómata, eliminar eso. De la clase 0 no teníamos ninguno. La clase 0 no teníamos ninguno. Entonces queda todo como está. La clase 1 queda 4 y queda 7. Ahora, construir la tabla de transiciones por clase. La construcción de tabla de transiciones por clase es hacer una tabla auxiliar, pero en lugar de poner el estado en el que vamos, la clase en que vamos. Fíjense, el estado 0 va a 1, que también está en la clase 0. Y con A y con B va a 2, que también está en la clase 0. Por lo cual el comportamiento por clase del estado 0 es clase 0, clase 0. Del estado 1 va a 3, que también está en la clase 0, y a 4, que está en la clase 1. Por lo cual el estado 1, el comportamiento por clase es clase 0, clase 1. El estado 2 va con A a 7 y con B va a 8. 7 está en la clase 1 y 8 está en el estado 0. Quiere decir que el estado 2, el comportamiento por clase 1, clase 0, C1, C0. El estado 3 va a 3 y a 2, 3 está también en la clase 0 y 2 está también en la clase 0, por lo cual el comportamiento es 0, 0. 8 va a 8 y a 8, bueno, 8 que está en la clase 0, 8 es 0 y es 0. Y si el comportamiento de clase del 0 es 0, 0, de 1 es 0, 1, por donde vamos con cada uno de estos elementos a la clase en el que está, el estado al que se llega. De 2 es 1, 0, de 3 es 0, 0, de 8 es 0, 0. Las otras quedan 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tienen este comportamiento por clase. 4 va a 4 y a 8, 0, 1, 0, 0, y 7 va a 8 y a 8, 0, 0, 0, 0. Estos pertenecen a una clase y tienen este comportamiento. Vamos a ver el comportamiento por clase. Reordenamos ahora. Fíjense que teníamos el estado 1, que tenía comportamiento 0, 1, distinto a este que tiene 0, 0.
el estado 2 que tiene comportamiento 1, 0, distinto a este que tiene 0, 0 y a este que tiene 0, 1. El estado 3 y el estado 8 siguen teniendo 0, 0. Por lo cual reagrupamos, entonces esta clase 0 la reagrupamos en 3 distintas clases. Todos los que tienen 0, 0 eran 0, 3 y 8, les llamamos 0, 0, digamos, para hacer una subdivisión de la clase 0. El 1 tenía 0, 1, le llamamos clase 0, 1, por darle un nombre. El 2, que que también es distinguible, se lo puede distinguir, es 0, 2. Y los que quedan en la clase 1 que teníamos, que son absolutamente distinguibles, son distintos los dos, tenemos en 1, 1, 4 y 1, 7. Las clases de comportamiento por clase. Bien, lo próximo que es actualizar, el último paso es actualizar la tabla. Fíjense, acá no tenemos nada que tocar porque estos tienen un único estado, por lo cual no podemos dividirlo, no podemos achicarlos. Estos tienen este comportamiento y están únicos. Si están únicos no podemos achicarlo. El que eventualmente a lo mejor podríamos achicar, y no lo sé, es este de acá, porque pertenecen todos, tienen el mismo comportamiento por clase. Pero, ¿dónde iban originalmente en la tabla original? Vamos a ver, para ahora actualizar la tabla, si donde iban en la tabla original pertenecen a la misma clase a la que están puestas acá. Fíjese, en la tabla original nosotros teníamos que 0 iba a 1 y a 2. En la tabla por clase decíamos 0, 0, ¿no? Los 3, el estado 3 también tenía 0, 0 en la tabla por clase. Si el estado 8 tenía 0, 0. Acá no hay una equivalencia inmediata. Tenemos que buscar a dónde iban en la tabla original. En la tabla original iban a 1 o 2. ¿Dónde está 1 en la clase 0, 1? ¿Dónde está 2 en la clase 0, 2? Por lo cual, este que tiene comportamiento 0, 0, en realidad por los lugares al que iba en la tabla original, tienen ahora en esta partición que hicimos de clase 0, 1, 0, 2. ¿Dónde iba originalmente 3? Bueno, a 3 con A y a 2 con B. Esta 0, 0 que nosotros teníamos acá, a ver si lo podemos dividir. Fíjense, 3 sigue estando en 0, por lo cual sigue en 0, 0. Y 2 está en 0, 2. Por lo cual el comportamiento por clase de 3 es 0, 0, 0, 2. Por esta partición que hicimos nosotros de las clases. No van al mismo lugar, no quedan en la clase 0, van a esta clase que nosotros hemos partido. Estaban comprendidos en la clase 0, pero están partidos. 8, 8, teníamos C0, C0. Bueno, no cambió, porque 8, C0, C0, y 8 sigue estando en la clase 0. Así que 0, 0 queda en C0, C0. Fíjense que esta es C0, C0. C0, 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 C2 y C1, C2. Las tres son diferentes, quiere decir que ninguno de los tres podemos eliminarlo. Volvemos a las clases, ninguna de estos estados podemos eliminar. El 8 dijimos que es un estado de rechazo, el 4 y el 7 no podemos eliminarlo, el 0, el 1, el 2 y el 3, por lo que vimos acá, tampoco podemos eliminarlo. Por lo cual, las tablas quedan, el AFD mínimo completo, aquí me faltó la O, el AFD mínimo completo es esta tabla de acá. Bueno, en última instancia, los únicos que pudimos sacar son los que sacamos con una tabla de equivalencia inmediata al principio, que fueron, ustedes recuerdan, el 5 y el 6. Bueno, estos son los mecanismos para poder encontrar el autómata finito mínimo. A continuación de esto les dejo una serie de ejercicios, es decir, dada la siguiente tabla de transiciones, encontrar el autómata finito determinístico mínimo. Fíjense que háganlos porque pueden encontrarse con sorpresas, y mejor que la sorpresa tengan ahora y no en el momento que tengamos que hacer la evaluación parcial o la evaluación final. Después dibuje la tabla y describa formalmente el AFD mínimo de todo esto. Para dibujar la tabla de transiciones, describir el autómata con las expresiones regulares, tendríamos que encontrar el autómata finito utilizando el método de Thompson o de semi-Thompson. Yo les recomendaría semi-Thompson, es más simple, pero ustedes hagan el que quieran. Thompson o semi-Thompson. Con Thompson o semi-Thompson obtienen el autómata finito no determinístico. Luego,
obtienen con el algoritmo de construcción de subconjuntos el autómata finito determinístico, y luego aplicando el algoritmo de ahora obtienen el mínimo. Si en estas expresiones da el mismo autómata finito mínimo, bueno, pues entonces son equivalentes. Compruebe entonces si las siguientes, las otras que siguen son equivalentes, verifique si las siguientes son equivalentes, para que trabaje. Obtenga el diagrama de transiciones, hacer el diagrama de transiciones. Y la descripción formal, recuerden la sincopla que forma la definición formal del autómata finito determinístico mínimo para el autómata que está acá. Bueno, este autómata, hagan el digrafo, fíjense cuál es el mínimo, y acá tienen un ejercicio más con un autómata finito no determinístico. Bueno, y una serie de expresiones para ver si estas expresiones regulares son o no equivalentes. El libro que ustedes utilizan es el libro que tiene explicado todo con el mayor de los detalles. Este es simplemente un resumen. Por favor, no lean solamente los resúmenes. Este es solamente un resumen con una breve explicación. Hagan los ejercicios, nos vemos. Hoy es martes. Nos vemos mañana. Hasta mañana.